alcanzando en el centro donde se introduce la aguja 120 grados, y el diámetro de la zona a tratar depende de la cantidad de agujas que nosotros coloquemos y genera una necrosis que se puede lograr bajo control visual a través ecográfico por vía percutánea o por control directo nuestro por vía laparoscópica. La introducción de una aguja no solamente permite ser monitoreada visualmente, sino que además tiene un sistema de enfriamiento central y ese sistema de enfriamiento hace que no se adhiera al tejido al momento de retirar esa aguja. Existen distintos dispositivos en el mercado que nos permiten aplicar radiofrecuencia. Lo que distinguen uno de otro es que tenga o no un sistema de enfriado interno. El sistema CoolTip que hemos utilizado nosotros es un sistema de enfriado interno que genera un efecto de evasión de la temperatura para evitar necrosis sobre los vasos sanguíneos. Esto tiene un generador que nos permite setear los dispositivos, tiene una bomba para enfriar el centro de la aguja y tiene un sistema de aguja única o de agujas en tándem que son hasta 3, dependiendo de la característica, la posición y el lugar de la lesión que tenga que ser tratado. Esto, desde el punto de vista iónico, genera una agitación, un calor dentro de las células que están en el tumor y genera una destrucción local por una necrosis de coagulación y posteriormente se genera una fibrosis que cubre el tejido que ha sido necrosado. El paciente requiere estar conectado a este sistema con un sistema de enfriamiento que hace que la aguja no se adhiera al tejido que se está tratando. El sistema de refrigeración es un sistema realmente importante y muy valioso para nosotros para evitar esta adherencia y el tiempo de tratamiento de la aplicación es de 12 minutos. Obviamente que el procedimiento lleva mucho más tiempo porque para hacer por control laparoscópico esto requerimos primero encontrar el acceso de la aguja, tomar la biopsia de la lesión y posteriormente empezar con la terapia de emisión de calor a través de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia, el promedio tamaño de lesiones de 2,4 centímetros y el seguimiento ha sido un promedio de 27 meses. Se realizó biopsia previa en el 93% de los pacientes y en términos de éxito se logró un 97% libres de recurrencia a 5 años. Y la sobrevida, que tiene que ver con el cáncer de riñón, fue de aproximadamente el 99% sin encontrar metástasis a los 5 años en el 95% de los pacientes. Con respecto a los resultados, lo que ha mostrado en el 94% de los casos la biopsia es que no hay evidencia de enfermedad y que los resultados laparoscópicos son mejores que los resultados por vía percutáneo en términos de la necesidad de conversión a un método más agresivo, aún mínimamente invasivo. Es importante la selección del paciente y ya sea el calor o el frío, depende mucho de la selección adecuada de estos pacientes y de la técnica. Si nosotros vamos a tratar un tumor demasiado grande, seguramente vamos a fracasar y si vamos a tratar un tumor muy cercano a los vasos sanguíneos, probablemente tengamos complicaciones. Generalmente la crioablación falla porque la realización de los ciclos de congelamiento no son los adecuados y la radiofrecuencia que da el calor falla por un calentamiento muy rápido y el efecto de carbonización que se evita con el flujo interno de enfriamiento. Lo que es concreto es la necesidad de monitorear la temperatura. Cuando hemos comparado los metaanálisis de la radiofrecuencia con respecto a la crioablación, la ablación repetida fue mucho más frecuente en la radiofrecuencia que con la crioablación. Y la progresión local del tumor ha sido más frecuente con respecto a la radiofrecuencia que a la crioablación. Claramente se ha hecho en mayor cantidad de casos en los metaanálisis por vía percutánea y en una menor cantidad de casos, 65%, se ha hecho bajo control laparoscópico. Esto no está exento de complicaciones, entre ellas dentro de la radiofrecuencia es la hemorragia, el absceso, la estrechez del uréter por calor cercano al uréter, la fístula renocolónica y la fístula renoduodenal. Y con respecto a la crioablación, la hemorragia es de un porcentaje similar, casi el 2%, la injuria pancreática y la anuria por presentación de coágulos en el interior.
¿Qué se ve en la terapia ablativa? El control percutáneo requiere de un transductor ecográfico y tenemos que ir monitorizando que el efecto se logre. Tanto la radiofrecuencia como la crioablación son alternativas para adultos mayores muy mórbidos, generan la necesidad de tener una biopsia previa y que es necesario monitorear la temperatura dentro del tumor cuando lo estamos tratando. Para pequeñas masas en adultos que no serían operables es un tratamiento estándar y para aquellos que requieran sí o sí para conservar la función renal una opción conservadora. Cambiando de tema, al 30% de la población que consulta en la urología que tiene que ver con la litiasis urinaria, ha habido una mejoría en el armamentarium que se ha puesto disponible y lo que vemos con el paso de los años es que ha ido disminuyendo para el tratamiento de las piedras dentro de la vía urinaria el uso de la litotricia extracorpórea y ha ido aumentando el uso de la ureteroscopía flexible. Sin embargo, el acceso percutáneo, que es el menos frecuente de los utilizados, se ha mantenido relativamente estable a lo largo de todos los años. De manera que ante los tratamientos endoscópicos mínimamente invasivos, la litotricia extracorpórea mantiene su eficiencia y a la hora de optar por tratamiento genera el efecto visual que generan estas dos imágenes. Tiene toda la experiencia del tempo la litotricia extracorpórea, pero últimamente la mayor atracción va hacia tecnologías más novedosas, que están reportadas y sugeridas tanto en las guías europeas como en las americanas, de manera que para aquellas piedras que tenemos de menos de 1 centímetro, la ureteroscopía y la litotricia extracorpórea siguen siendo la primera indicación, y para aquellas piedras que tienen entre 1 centímetro y 2, la ureteroscopía flexible y la litotricia extracorpórea, de acuerdo a la situación, siguen siendo las primeras líneas y no la cirugía percutánea. En este caso, los dos tratamientos son ambulatorios, bajo control ecográfico la litotricia extracorpórea, ya no es más por control con intensificador de rayos para evitar la radiación de los pacientes y al equipo tratante. Y lo que vemos que cuando tenemos que tratar piedras más grandes, que son aquellas que se aproximan a los 2 centímetros, tenemos que tener claros 3 conceptos. Uno es el éxito que buscamos para que los pacientes queden libres de piedras. Otro es el incremento en la invasividad y la morbilidad que se genera. Teniendo que la litotricia extracorpórea es el menos invasivo de los métodos, obviamente no tiene un éxito tan alto y es el menos mórbido de ellos, y posteriormente la ureteroscopía flexible incrementa el éxito aumentando la invasividad porque requiere anestesia y también aumenta la morbilidad, considerando que la cirugía percutánea pasa a ser el más exitoso a la hora de extraer fragmentos dentro del riñón, pero también es aquel que tiene mayor invasividad y está asociado a mayor morbilidad. La ureteroscopía flexible para aquellas piedras que tienen 2 centímetros ha venido a reemplazar a la cirugía percutánea renal. ¿Por qué? Tiene una excelente tasa libre de piedras, pero la cirugía percutánea está asociada con algunas complicaciones que son temibles, que puede ser el sangrado entre casi el 8% de los pacientes, la perforación de la pelvis renal, 3,4%, el desarrollo de hidrotórax en el 1,8% y los episodios sépticos con fiebre de hasta un 10%. De manera que para evitar una alternativa de una técnica que no dañe el parénquima renal, apareció el desarrollo de la ureteroscopía flexible y esto fue la industria que nos proveyó de aquellos elementos que han sido un gran avance en el equipamiento y nos ha permitido desarrollar una mejor habilidad quirúrgica. Los endoscopios son digitales, no son de fibra óptica, y claramente para romper las piedras hace necesario un medio de litotricia como es el láser del holmium a través de ureteroscopías cuyos resultados pasan a ser comparables al de la cirugía percutánea. Sin embargo, para piedras que son menos de 2 centímetros, si tenemos un paciente coagulopático no vamos a poder considerar siquiera la litotricia extracorpórea. Si tenemos una piedra que es radiolúcida, como son las de óxido úrico, va a ser muy difícil hacer la litotricia extracorpórea. Y para aquellos pacientes que tienen sobrepeso y la distancia entre la piel y la piedra es de más de 10 centímetros,
o la dureza de la piedra es más de 1000 unidades Hounsfield en la tomografía computada, tendremos que recurrir a la ureteroscopía flexible para darle solución a estas condiciones de pacientes. ¿Y cómo vamos a controlar los resultados? A través de una tomografía computada de baja dosis que desarrollamos a 6 meses, a medio año posterior al tratamiento, y el porcentaje de pacientes con cero piedra es de alrededor del 69%, mientras que encontramos piedras de 1 milímetro en el 3%, de 2 a 4 milímetros en el 19% y de más de 4 milímetros en fragmentos en un 8%. ¿Cómo hacemos esto? Con anestesia introducimos un aparato por los orificios naturales, subiendo por el uréter hasta que llegamos a visualizar la piedra y vamos fragmentando, haciendo que de una piedra se generen arenillas que van a ser extraídas en el momento hasta constatar que el interior de la vía urinaria ha quedado libre de litiasis. En aquellas piedras que tienen más de 2 centímetros y la ureteroscopía flexible encontraría una vara muy alta, podemos hacer un abordaje combinado de una ureteroscopía flexible con un acceso percutáneo. Esto lo hacemos con control ecográfico y con el ureteroscopio flexible vemos entrar a la aguja por el centro de la papila, de manera que en este lugar es en el lugar donde no se generan sangrados. Y esto se corrobora con el endoscopio que la aguja se entre en el lugar deseado. Para ello, el ecógrafo dice que no hay ningún órgano hueco accesorio al riñón y el endoscopio nos dice que la aguja ha entrado por el centro de la papila. Entonces, esto nos permite no solamente ver la piedra desde abajo, sino verla también por el acceso mini percutáneo, por un diámetro mínimo de 16 French, y producir en piedras grandes, esto es para piedras grandes, una fragmentación simultánea entre el ureteroscopio flexible y el mini nefroscopio. Y a su vez el ureteroscopio flexible va a buscar piedras distantes y nos la entrega al nefroscopio para ser extraída. Yendo a las derivaciones urinarias en oncología, en aquellos pacientes que nos consultan por alguna situación oncológica que compromete la función renal, como estamos viendo en el riñón derecho en esta tomografía computada, donde el uréter está complicado por una compresión extrínseca, por una gran adenopatía en el espacio intercavo aórtico. Para estos tipos de situación va a ser necesario derivar el tracto urinario de manera muy frecuente. Y en estos pacientes oncológicos, la frecuencia de compromiso de los uréteres es en alrededor del 2 al 5% de los pacientes que van a fallecer por cáncer. El 10% de los pacientes avanzados con cáncer de próstata va a requerir algún tipo de derivación urinaria y es predominantemente, junto con los ginecológicos, aquellos que más nos llevan a tener que tratar una compresión extrínseca del uréter por una enfermedad oncológica. Pero ahí va a ser muy importante tomar la decisión que va a estar centrada entre el médico tratante, la familia y el paciente que está con este compromiso oncológico y el urólogo que va a tener que hacer la intervención. Y va a ser importante establecer a quién derivar, a quién no derivar, considerando cuál es la patología de base, cuál es la expectativa de vida de este paciente por su enfermedad oncológica y cuál va a ser la calidad de vida de este paciente posterior a la derivación. Para ello será necesario que tengamos claro el estadio tumoral, considerando aquellos pacientes que tienen buen pronóstico oncológico, estableciendo cuáles son los pacientes que nos ofrecen dudas y fundamentalmente qué pacientes no deberíamos derivar porque no le vamos a dar ningún beneficio. Considerando aquellos pacientes de buen pronóstico, son aquellos cuya enfermedad desde el punto de vista oncológico está localizada y cuando la uropatía obstructiva, es decir, la obstrucción del uréter, se ha dado posterior a una radioterapia, a una quimioterapia que no muestre recidiva del tumor o una enfermedad sistémica. O bien en aquellos pacientes que todavía no han sido tratados y que tienen una alta posibilidad de respuesta oncológica. Entonces, también en aquellos pacientes que han sido tratados y pueden tener una aparición de sepsis secundaria a la uropatía obstructiva y en presencia de una enfermedad tumoral. Una cosa más cuestionable es establecer la indicación para aquellos pacientes que son dudosos, donde podemos tener una enfermedad metastásica con una supervivencia de meses, pero sin embargo
alguna situación hace que la indicación se fuerce a hacer una derivación urinaria. Por ejemplo, un paciente oncológico que esté esperando la llegada de un nieto y esta supervivencia en mejor calidad de vida bien justifica esta indicación que en otro momento hubiera sido dudosa. Y fundamentalmente no debemos derivar la orina de aquellos pacientes que ya han recidivado y están diseminados posterior a haber hecho un tratamiento oncológico completo, ya sea quirúrgico, radioterapéutico o quimioterápico. Aquellos tumores que a pesar del tratamiento progresan rápido, aquellos que están en un grave estado de alteración emocional y aquellos dolores que ya son intratables. ¿Por qué no deben derivarse? Porque el 27% de estos pacientes que reúnen las condiciones antes dichas mueren en el hospital y porque estos enfermos cuando se dan de alta acuden muy frecuentemente a resolver complicaciones de la derivación que le hemos puesto y gastan el 32% de su sobrevida yendo y viniendo del hospital. Entonces, ¿cuál es el tipo de derivación que tenemos que usar para estos pacientes oncológicos? Va a depender de la forma de la vía urinaria y del grado de función que conserven, si han tenido antecedentes de radioterapia, si la uretra está viable y si tenemos que hacer una derivación de uno o de los dos lados. Los catéteres doble J, que fue lo único que teníamos disponible, han sido con el tiempo una derivación subóptima, al punto que en algunos casos la consideramos una mala derivación urinaria en oncología, considerando que ha tenido un éxito bajo para vejiga, próstata y cáncer de cuello, y un poco mejor para las metástasis de cáncer de colon y de mama. ¿Por qué fracasa el catéter doble J? Porque hay un deterioro del músculo liso del uréter producto de la compresión extrínseca de la masa tumoral. La presencia del doble J disminuye el peristaltismo de manera crónica y esta disminución se va dando de manera progresiva en el tiempo. Por otra parte, el catéter doble J no puede mantener el flujo exoluminal porque la compresión extrínseca no se puede resolver en un catéter doble J común. De manera que tenemos que recurrir a otras herramientas para este segmento de pacientes oncológicos. Y existen los catéteres metálicos que si bien tienen la forma de un catéter doble J, tienen una dinámica hidráulica totalmente distinta. Está diseñado para este tipo de compresiones extrínsecas generadas por el cáncer y se pueden considerar la colocación ya sea por vía anterógrada, por vía percutánea o por vía retrógrada, e inclusive pueden colocarse dos stents en tándem en paralelo para reemplazar si uno no fuera suficiente. Se coloca por vía endoscópica requiriendo el pasaje de una guía por dentro de la luz del uréter que tiene la compresión extrínseca que lo está cerrando y posteriormente se coloca una vaina que se ubica a nivel del riñón y una vez que esta vaina pasa por dentro de la compresión extrínseca, se retira el interior, el mandril que tiene esta vaina y a continuación se introduce el catéter metálico que tiene una memoria, una disposición en J proximal y en J distal sin orificios laterales, porque la hidrodinámica de este catéter hace que el líquido circule por el interior, a diferencia de un catéter doble J convencional donde el líquido circula mayoritariamente por el exterior del catéter doble J. Y aún siendo una aleación de níquel y titanio, es una tolerancia muy buena, mucho mejor a la de un catéter doble J convencional. Como opción a estos catéteres resonance están los catéteres que son stents autoexpandibles para la obstrucción ureteral crónica en aquellos pacientes que los vamos a tener que tener mucho tiempo, fundamentalmente considerando el confort que va a tener que este paciente. ¿Para cuáles son las indicaciones? Cuando ya un paciente ha sido irradiado a nivel de la pelvis en cánceres ginecológicos, cuando tenemos una obstrucción bilateral en el cáncer de próstata, cuando tenemos obstrucciones entre una derivación urinaria al intestino y el uréter, cuando ha habido una lesión iatrogénica en el uréter o en aquellos pacientes que tienen una estenosis del uréter y han sido trasplantados previamente. ¿Cómo se coloca este dispositivo? A través de una endoscopía que permite dilatar, como dilatábamos en las coronarias. Este balón permite reconstituir el flujo urinario y a modo similar a lo que se realiza en las
coronarias, se establece este stent autoexpandible cuyo extremo queda en el interior de la vejiga y al no poder colapsarse, esto permite un pasaje libre de la orina por el interior de la luz del dispositivo, que lo colocamos por vía endoscópica con control fluoroscópico que nos va a decir la ubicación correcta de este stent en el interior del uréter para estos pacientes oncológicos y esta es la visualización del stent en el interior de la vejiga en su extremo distal. Entonces, a modo de lo que hemos recorrido para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, afortunadamente desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, tenemos hoy una serie de alternativas que mejoran la calidad de vida de nuestros pacientes que padecen incontinencia de orina, ya sea femenina mayoritariamente o masculina, la obstrucción urinaria producto de la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata en sus distintas alternativas de diagnóstico y tratamiento, la litiasis urinaria y la obstrucción ureteral maligna. Sé que ha sido muy extenso, pero estoy abierto a las preguntas que ustedes requieran con respecto a cada uno de estos temas. Jorge, si estás allí, estoy disponible. ¿Se oye ahí, Jorge? No te estoy oyendo, Jorge. ¿Ahora me escuchás? Ahora te escucho perfecto. Perfecto. Yo le decía a Natalia, se habilita digamos, la plataforma de preguntas para que algunos doctores te hagan las preguntas que consideren oportunas. Yo te voy a hacer una pregunta, Norberto. El tratamiento que diste de la incontinencia urinaria cuando hablaste de incontinencia femenina, ¿también se puede utilizar y con qué porcentaje de éxito en los pacientes que tienen una cirugía prostática y que quedan sobre todo en pacientes mayores y que quedan probablemente porque tienen un músculo urinario más débil y quedan con incontinencia posoperatoria? ¿Qué tal les va a esos pacientes? El concepto es similar porque actúa sobre el tono pasivo. Este estímulo electromagnético sobre la masa muscular, este reclutamiento de fibras musculares, se da tanto en la musculatura femenina como en la musculatura masculina. En la musculatura femenina actúa fundamentalmente a nivel del elevador, aumentándole el tono y con ese tono llevando hacia arriba. A nivel de lo masculino, actúa a nivel de la uretra membranosa, del centro del núcleo del periné, con el músculo estriado al que le aumenta el tono y les mejora la misma situación. Me dirigí a hablar más que nada de lo femenino porque la prevalencia es muy superior, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, los pacientes que tienen algún tipo de este cuadro también son significativamente mejorados cuando hacemos el comparativo con ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel son contracciones voluntarias durante el lapso de 15 segundos con pausas de aproximadamente 3 minutos para hacer unas nuevas 5 contracciones y pausas de 3 minutos. Esto genera un reclutamiento. Lo que ocurre que en cantidad de contracciones son incomparables con lo que generan los 4.000 estímulos por segundo que genera la silla electromagnética. Entonces, el tiempo que a los fisioterapeutas les lleva el tratamiento con los ejercicios de Kegel, lo acortan muchísimo con la silla electromagnética, en función de que lo hacen pasivamente.
Norberto, ¿y eso está cubierto por los sistemas de seguridad? ¿O te lo... Todavía la seguridad, ni la seguridad social ni los sistemas de medicina prepaga han accedido a darle cobertura a este tipo de terapias. Pero yo creo que es una cuestión de tiempo por varias razones. Los mismos centros de terapia física que hacen Kegel se extenúan y son aquellos mismos que tienen los contratos con los financiadores. Entonces empieza a aparecer una recurrente solicitud y esto creo que es una cuestión de tiempo. Claro. Acá te hacen dos preguntas de la audiencia. Uno te pregunta si podrías recordar cuáles son las indicaciones quirúrgicas de la litiasis renal. O en qué Bien. casos, digamos. Sí. Nosotros estamos hablando de pacientes que sean sintomáticos o en aquellos pacientes que sin síntomas tengan una indicación imperativa por cuestiones laborales. Por ejemplo, hay pacientes aeronavegantes que tienen una litiasis de 5 milímetros y siendo rigurosamente asintomáticos, para poder continuar con su fuente laboral tienen que quedar libres de piedra, porque si no, no pueden reconstituir su actividad laboral. Esos pacientes, siendo asintomáticos, necesitan ser tratados y no han sentido una molestia en su vida. Es un hallazgo incidental de un control de salud que es imperativo. Ahora, en la medida que nosotros aumentamos el diámetro de las piedras, también aumentamos la posibilidad de volverse sintomáticos. Muchos de los hallazgos de la litiasis son hallazgos asintomáticos, son controles de salud que hacemos todos nosotros. Y de repente nos consultan, doctor, ¿qué hago con esto? Yo no sabía que tenía esta piedra, nunca tuve un dolor y ahora tengo una piedra de 1 centímetro. Claramente 1 centímetro, la posibilidad de hacer síntomas en el lapso de los próximos 2 años es de aproximadamente un 25%. En la medida que pasa el tiempo, la cantidad de pacientes porcentajes que hacen síntomas va aumentando. Entonces, esto es lo que tenemos que darle como una información transparente porque un paciente con una piedra de 1 centímetro tiene una chance de tener síntomas muy superior a un paciente de una piedra de 5 milímetros. El primer tratamiento, el que más se ha difundido para piedras pequeñas, ha sido la litotripsia extracorpórea. Razones: un tratamiento ambulatorio, un tratamiento que se puede repetir y que para piedras pequeñas ha sido efectivo. Cuando aumentamos de 1 centímetro, ¿qué ocurre? La litotripsia extracorpórea tiene que hacerse varias veces, más de una vez. Entonces el paciente tiene que pasar por el tratamiento en reiteradas oportunidades. Y esto genera un incremento de la posibilidad de cólicos renales. Entonces, cuando uno pone a repetir el tratamiento, está forzando la indicación. Y ahí, un poco respondiendo a la inquietud tal vez central, es cuando prevalece la cirugía, las indicaciones quirúrgicas de los métodos mínimamente invasivos. Estos son los pacientes que se benefician con la introducción de un ureteroscopio flexible, el tratamiento bajo control visual, la disolución y extracción de la totalidad de los fragmentos. Claro, en la segunda instancia, cuando se empiezan a forzar estas indicaciones y ya vamos arriba de los 2 centímetros, hay series que presentan tratamientos con ureteroscopia flexible. Pero ¿qué ocurre? Empieza a ocurrir lo que primero empezaba con la litotripsia extracorpórea. Tienen que hacer más de una ureteroscopia flexible. Tienen que ir más de una vez con el paciente anestesiado a quirófano. Entonces, ya empieza a ser cuestionable. Y para piedras mucho más grandes es cuando empieza a tomar la litotripsia percutánea, que es ese porcentaje bajo que yo mostré en la diapositiva, porque esas son las piedras menos frecuentes. La gran mayoría de las piedras que diagnosticamos son las piedras pequeñas, que es donde más se usa esta terapia intermedia de la ureteroscopía flexible. Perfecto. Acá te hacen 2 preguntas en cuanto a la silla electromagnética. Primero, si está en la Argentina, obviamente yo sé que sí, y después si tiene alguna otra indicación en urología la silla electromagnética, además de la estimulación de los músculos
digamos, para la incontinencia urinaria. Sí, nosotros la introdujimos en Argentina ya tiempo atrás, la estamos usando con bastante frecuencia en el Centro Argentino de Urología, y las indicaciones estándar tienen que ver con la incontinencia de orina. Desde los reportes que estamos recibiendo, ha empezado a usarse en el dolor pelviano crónico, fundamentalmente masculino. Nuestra experiencia todavía es nula. Quiero ser transparente. Tenemos reportes en la literatura, pero en la patología del dolor pelviano crónico, lo que se ha interpretado como prostatitis crónica no infecciosa, nosotros no hemos empezado el desarrollo de la experiencia, pero sí es cierto que de los colegas que lo están usando en el mundo, este es otro sector a lo que están ellos dándole respuesta, y nosotros estamos esperando que se consoliden un poco más las informaciones de la literatura para empezar como ya se desarrolló esto en la incontinencia urinaria, para empezar a usarlo en el dolor pelviano crónico. Invito al doctor Vado, si quiere hacer alguna pregunta al doctor Bernardo y a la doctora Falasco Silvia, que veo también en la audiencia, si quieren hacer alguna pregunta al doctor. Yo te iba a hacer una pregunta que quizá no tiene que ver estrictamente con el tema que estábamos tratando, Roberto, pero ya que te tenemos, te hacemos esa pregunta. Hay una patología que vemos los clínicos con cierta frecuencia, no quizás con tanta frecuencia que vemos el tema del colon irritable, pero hay una patología que quizá tiene que ver con la cistitis intersticial y que nosotros llamamos vejiga irritable. ¿Hay alguna novedad en cuanto al tratamiento de los pacientes que sufren de cistitis intersticial y que son generalmente mujeres que tienen mucho inconveniente y mucha queja? Esa es la versión femenina del dolor pelviano crónico, la cistitis intersticial. Claro. Porque tiene oscilaciones sintomáticas muy marcadas, realmente en algunos pacientes se vuelve una tortura, y la sensación de vaciado permanente les altera la calidad de vida, tanto que en muy remotas, quiero marcar esto, muy remotas, esas pacientes piden que le saquen la vejiga, pero es muy remota. El gran universo al que te referí, Jorge, es el que buscamos alternativas. Hasta la toxina botulínica ha sido una opción para disminuir. Lo que ocurre es que la toxina botulínica nos da un alivio inicial muy satisfactorio, y el problema es que a los 6 meses esto tiene que recurrir. Pero sin embargo, ese alivio inicial puede ser una ventana de felicidad para una mujer que no encuentra solución por ningún lado. Todos vemos estas pacientes y es una situación muy compleja porque les afecta la calidad de vida, viven pendientes del itinerario de sus circuitos, por dónde están los baños, el dolor aún orinando es invalidante, y por otra parte es muy oscilante su presentación. Tienen periodos de calma y tienen, como ustedes ven también, periodos que son una tortura para estas pacientes. No hemos usado esto de la silla, porque con respecto al dolor pelviano crónico, tampoco en mujeres. Estamos esperando a que la literatura avale el uso para esto, para poder considerar. Perfecto. Silvia, ¿alguna pregunta querés hacerle al doctor Bernardo? Sí, primero felicitarlo porque excelente la exposición. ¿En qué instituciones se está utilizando acá la cirugía robótica? En este momento, el lugar inicial fue el Hospital Italiano, y desde febrero el sistema más moderno de cirugía robótica en el mundo, que es el sistema XI, Da Vinci XI, está instalado en el Sanatorio Tamenti, donde estamos haciendo la cirugía robótica. Bien, perfecto. Y otra pregunta. Frente a un paciente joven con cáncer de próstata, ¿qué terapéutica le recomendaría? ¿Una cirugía mínimamente invasiva o radioterapia? Depende mucho del grupo de riesgo, por eso lo marcaba el esquema de D'Amico. D'Amico es un radioterapeuta, ustedes lo vieron en la diapositiva, en esa foto a la izquierda arriba.
y siendo radioterapeuta, ha colaborado mucho al proceso de selección nuestro como cirujanos. Entonces están estos grupos de riesgo bajo, intermedio o alto. En un paciente joven que tiene un Gleason 7, definamos joven porque en la medida que pasan los años, a mí joven me sigue significando una cosa distinta de lo que me significaba hace 10 años, pero bueno, creo que nos tenemos un paciente joven. En un paciente con un Gleason, con un grupo de riesgo intermedio o un grupo de riesgo alto, ese paciente necesita la cuestión diagnóstica y terapéutica desde el punto de vista oncológico de la linfadenectomía, ineludiblemente. No solamente por el diagnóstico de si hay o no compromiso de ganglios, sino por el efecto terapéutico que tienen los ganglios que estén fuera y en el laboratorio de anatomía patológica. Con lo cual, a ese paciente le indicamos la cirugía robótica. Y dependiendo del hallazgo de la anatomía patológica, si fuera un grupo de riesgo alto, probablemente vaya a requerir una terapia combinada con radioterapia posterior, porque si estamos hablando de un Gleason 9, que por el comportamiento biológico podría llegar a tener micrometástasis, aun cuando nosotros hayamos extraído en una linfadenectomía completa, se sabe que en esos Gleason altos está la posibilidad de una recurrencia local a futuro. Y esos pacientes son los que se irradian precozmente. Hay otros pacientes que están en una zona gris, donde es muy importante recurrir al informe de la anatomía patológica. Hoy en día existe la posibilidad de hacer una valoración genética del material de la anatomía patológica de la prostatectomía radical completa. Y eso marca la presencia de qué genes van a tener un comportamiento agresivo. ¿Qué significa esto? Que nos permite decir, en un paciente que tuvimos recién, de 43 años, que no requiere radioterapia habiendo tenido un Gleason 7, con una extensión extracapsular, pero con márgenes negativos. Extensión extracapsular es, la anatomía patológica dice que compromete la cápsula, pero que se va afuera, sin embargo, lo que nosotros hemos extraído está por tejido sano. ¿Se entiende? O sea, el margen es negativo, pero tiene anatómicamente compromiso extracapsular. Entonces, la duda es, este paciente que está libre de enfermedad anatomopatológicamente, ¿lo irradiamos o no lo irradiamos? Bueno, y ahí el informe genético, este estudio se llama Decipher, no se hace en Argentina, pero sí desde acá nos lo envían a Estados Unidos y nos envían el reporte desde allá, nos dice con certeza, este paciente no se va a beneficiar de la radioterapia porque no lo va a requerir y va a tener la morbilidad asociada a la radioterapia. Podemos tener otro paciente donde nos digan, sí, este paciente requiere, sabiendo que puede tener morbilidad asociada por el efecto de la radioterapia, porque la radioterapia genera la curación oncológica, pero va a tener un efecto deleterio en ese mismo paciente joven sobre los nervios erectores. Entonces, a ese paciente priorizamos lo oncológico y buscamos la alternativa a la función sexual posterior, pero hay que buscar curarlo. Y ahí la indicación de la anatomía patológica nos dice que el Decipher, este estudio genético, lo beneficia porque nos adelanta en el tiempo lo que va a pasar. En vez de, como antes, nos quedábamos esperando a que subiera el antígeno prostático si subía. Y si subía, venía la irradiación posterior. Esto es una decisión mucho más precoz en el tiempo. Bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Silvia. Bueno, si no hay más preguntas, Silvia, Vado, si no hay ninguna más pregunta, hemos tenido 1 hora y media acá al doctor Bernardo, te agradecemos mucho, Norberto, y como siempre, muy interesante la charla y muy completa. Y bueno, ya hago el anuncio de la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de patología fundamentalmente vascular y neuroquirúrgica. Vamos a tener una primera visión de los métodos de diagnóstico por ecodoppler a cargo del doctor Dalotto, que fue uno de los creadores del sistema estando en Canadá. Y después el doctor Lilik, que es uno de los 6 grandes especialistas en el tema de cirugía endovascular
para hablar de cómo se tratan hoy por hoy las malformaciones vasculares intracerebrales. Norberto, te agradecemos enormemente nuevamente, a Silvia y a la audiencia, y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos, que estén bien. Chao, Norberto, hasta luego.